Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar, pues parece que vamos a hacer nosotros nomás. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué le pareció la actividad que les dejé el lunes? ¿Está accesible? ¿Qué tal el material? Bien, de principio por ahí se complicó un poquito, pero vamos bien. Bueno, yo quiero desarrollar con ustedes hoy sobre todo el tema unidades y el tema cambio de unidades. Eh, la primer pregunta de la actividad, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Pudieron armar cuáles son los componentes de una medición? ¿Qué es una medición? ¿Qué es una magnitud? ¿Cuáles son los componentes que hace falta para realizar una medición? ¿Se entiende esa pregunta o complicó mucho? Yo puedo resolver esa consigna. ¿Pudieron resolver esa consigna? Bien. Eh, Tengan en cuenta siempre, bueno, ahora voy a ir viendo cuando te vayan subiendo las actividades, a ver dónde hubo algún problema más que otro. Pero quiero por ahí que encaremos el tema de unidades y cambio de unidades, que es uno de los temas que más complica, sobre todo después, no se toma eh, como una unidad especial, mediciones, por ejemplo, o cambio de unidades, cuando se toma el parcial, pero sí o sí implícitamente siempre tienen que hacer cambio de unidades. Por ejemplo, se da la longitud expresada en metros, 5.000 metros, por ejemplo, y la velocidad en kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que compatibilizar las unidades y hacer los cambios de unidades para que yo pueda manipular esas unidades, por ejemplo, y calcular el tiempo que tomó un móvil que se desplaza a esa velocidad y recorrió ese espacio determinado, cuánto tiempo tardó. Entonces ese es uno de los mayores problemas que yo veo en todas las cursadas desde que estoy, desde que estoy en la facultad y desde que soy prácticamente, desde que soy alumno también. Uno de los mayores problemas, de los mayores errores, o mayores frecuencias que aparece el error es no poder hacer el cambio de unidad, no poder compatibilizar las unidades a la hora de hacer los cálculos. Entonces, si yo no puedo realizar eso cuando hago la multiplicación, la división, suma, resta, lo que sea que me pida la ecuación, el resultado va a estar mal porque no se tuvieron en cuenta, no se tuvo en cuenta el tema de las unidades o de la compatibilización de unidades o de tomar un sistema de unidades y trabajar siempre con ese sistema de unidades. No sé si a ustedes les cuesta hacerlo, esos pasajes de unidades o le va bien en ese sentido. Quiero que me cuenten, en todo caso. A mí me cuesta el paso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito. Yo tengo unas imágenes ahí de los sistemas de unidades. Le voy a compartir pantalla, miramos un poquito eso y después vamos a trabajar directamente sobre el tema de pasaje de unidades. Así que le voy a compartir pantalla. Eh,
Ahí estoy compartiendo pantalla. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de unidades. Estamos en realidad acostumbrados a trabajar con el sistema, o conocemos más el sistema internacional. Fíjense que las unidades en las que se trabajan, que se utilizan para trabajar en el sistema internacional, son para la longitud tenemos el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo. Esto es lo que se conoce como sistema MKS. Masa, metro, longitud metro, masa kilogramo, tiempo segundo. Esas son las unidades de las magnitudes fundamentales. Hay magnitudes, como ustedes habrán estado viendo, leyendo, hay magnitudes que son fundamentales, que no se pueden descomponer en otras magnitudes, y magnitudes que son derivadas. Esas magnitudes derivadas se pueden descomponer en otras más sencillas. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, ustedes van a tener longitud, masa y tiempo, son magnitudes que son fundamentales. Yo no puedo descomponer el metro en algo, o la longitud en algo más sencilla. En cambio, cuando veo el área, fíjense que está en metros cuadrados, yo puedo descomponer en dos unidades de longitud. Metro por metro me da metro cuadrado. Longitud por longitud me va a dar superficie. Entonces, hay magnitudes que son fundamentales, que son esta longitud, masa, tiempo. Para la carga eléctrica, por ejemplo, se tiene el MKSC, toma la carga eléctrica como unidad fundamental, y el MKSA toma la intensidad de la corriente como fundamental. Entonces ya depende del sistema en el cual se esté trabajando para tener, para definir cuáles son las unidades fundamentales para esas magnitudes fundamentales, cuáles son las unidades. Entonces, si ustedes se fijan, acá en este caso se está mostrando solo estas tres nomás, las tres primeras, como magnitudes fundamentales. De ahí para abajo, todas son magnitudes derivadas. También las unidades son unidades que corresponden a esas magnitudes derivadas. Del lado derecho, entonces, ustedes tienen el sistema internacional, que es el que nosotros estamos acostumbrados a usar. Y del lado izquierdo ustedes tienen el sistema inglés. El sistema inglés, la longitud la mide en pies y no en metros. La masa la mide en libras y no en kilogramos. Y el tiempo sí toma la misma unidad. Fíjense que si yo tengo un dato en el sistema inglés y otro dato en el sistema internacional, esos datos no los puedo trabajar juntos. O tengo que pasar todo el sistema inglés o todo el sistema inglés, perdón, o todo el sistema internacional. Siempre tengo que tener todo en el mismo sistema. Los datos con los que yo voy a trabajar cuando estoy haciendo cálculos en física o en química. Entonces eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Siempre tengo que fijarme cuál es el sistema con el que voy a trabajar y compatibilizar esa unidades de acuerdo a eso que estoy trabajando, para obtener resultados que sean válidos y que estén bien. Hay otro sistema, que es el sistema técnico, que también se usa. A ver si lo tengo, creo que es este. No, este es el MKSC. Fíjense, acá están las unidades fundamentales del sistema internacional. Estas tres son las que nosotros más vamos a usar: la longitud, la masa y el tiempo, cuando estemos trabajando en física. Cuando pasemos a química, vamos a utilizar también la unidad de temperatura y la unidad de cantidad de sustancia, que es el mol. Los contenidos de física no llegan, que nosotros vemos, no alcanzan a lo que sería movimiento ondulatorio. Entonces no se ve lo que es intensidad lumínica,
tampoco alcanza a lo que es electromagnetismo, entonces tampoco vamos a ver corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que esto que es intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, nosotros no lo vamos a ver, pero ustedes tienen que saber que sí existe. Son unidades que son magnitudes fundamentales. Esto, así como está, sería el MKSA, porque tiene como unidad fundamental la intensidad de la corriente, que se mide en amperes. El MKSC no usa esto, sino usa la carga eléctrica. Y mide en Coulomb. Entonces, son distintos sistemas, pero no nos vamos a complicar porque esto ustedes no van a usar, no lo vamos a ver en esta cursada. Sí vamos a trabajar con longitud, masa y tiempo. Eso vamos a trabajar en la parte de física mucho, sobre todo después cuando veamos las leyes de Newton, trabajo y energía, fuerza. Vamos a trabajar con estas unidades fundamentales. Y después cuando pasemos a la parte de química, vamos a trabajar con masa, vamos a trabajar con mol y vamos a trabajar con temperatura también, en la unidad Kelvin. Entonces, esto vendría a ser, son las unidades, digamos, las magnitudes fundamentales por un lado, y las unidades que se utilizan para esas magnitudes fundamentales. Las otras magnitudes que se van a obtener a partir de estas, van a tener unidades también que van a ser derivadas a partir de esta que tenemos acá. Le quería mostrar el sistema técnico, a ver si lo tengo. No, este es. Sistema técnico, unidades. Fíjense que el sistema técnico tiene una diferencia interesante, que es la fuerza, la mide en kilogramos fuerza. Y para el sistema técnico, la unidad fundamental es la fuerza y no la masa. O sea, ahí hay una pequeña diferencia entre el sistema internacional y el sistema técnico. Después las otras unidades son similares, digamos. Tenés el segundo y tenés el metro. Tienen el metro, digamos. Pero el sistema técnico toma a la fuerza como unidad fundamental, no a la masa. O sea, ahí está una diferencia entre una y otra. Más allá de que después vamos a ir viendo, cuando utilicemos el tema de energía, hay algunas diferencias. Pero entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Es que ustedes van a tener un abanico de sistemas de medición. Esos sistemas de medición van a ir cambiando por lo general de acuerdo a la ubicación geográfica. Por ejemplo, los estadounidenses y los ingleses utilizan el sistema inglés, que habíamos visto, el que tenía pie, libra. El resto de Europa y nosotros, Sudamérica y otras partes del mundo utilizamos, mejor dicho, el sistema internacional. Entonces, ese sistema internacional tiene esas tres magnitudes, fundamentales que habíamos visto, que eran la longitud, la masa y el tiempo, que son las que vamos a usar por ahora. Y las unidades van a ser metro, kilogramo, segundo. Las demás unidades van a ser derivadas a partir de estas unidades, como también las magnitudes derivan a partir de estas magnitudes fundamentales. Entonces usted tiene que tener claro que no hay un único sistema de medición. Y para colmo de males, dentro de un mismo país, por ejemplo, si bien nosotros en Argentina tenemos, se eligió el sistema internacional como sistema de medición, conviven otros sistemas, el sistema técnico, por ejemplo. Entonces, y así como el sistema técnico, hay otro sistema, por ejemplo,
le habrá pasado que cuando averiguan la potencia que tiene un aire o la cantidad de energía o de calor que saca un aire acondicionado, por lo general dice, bueno, tiene tantas frigorías. Y las frigorías no son ni sistema técnico, ni sistema internacional. La energía en el sistema internacional se mide en Joule. Entonces, coexisten distintos sistemas a unidades, distintas unidades dentro de una misma región geográfica. O sea que tenemos que aprender a que vamos a tener distintas formas de medir una misma magnitud y de expresar la unidad de esa misma magnitud. ¿Queda claro eso? Entonces, esa es una situación que nos va a complicar en cierta medida. Nosotros no lo vamos a hacer tan complicado porque, ¿qué vamos a ver? Nosotros estamos arrancando con medición, después vamos a pasar a cinemática, después vamos a pasar a dinámica y después vamos a pasar a trabajo y energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder medir? Vamos a medir distancia, tiempo, que es longitud, tiempo. Después le vamos a agregar el tema de la masa y vamos a pasar a dinámica. Vamos a medir la fuerza, a tener en cuenta la masa y la aceleración. Y después vamos a pasar a energía, en el cual vamos a tener en cuenta de nuevo la masa y la velocidad. Y la aceleración en algunos casos. Entonces, el trabajo que vamos a realizar nosotros va a estar dentro, o vamos a utilizar estas tres magnitudes fundamentales o alguna de sus derivadas. Por ejemplo, vamos a manejar velocidad, que deriva de longitud dividido tiempo, por ejemplo. O vamos a pasar a usar aceleración, que es longitud dividido tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a estar en estas tres magnitudes fundamentales y sus derivadas, para empezar. ¿Alguna consulta hasta acá? De mi parte no, pero... Bueno, entonces tengan en cuenta siempre que cuando estoy encarando la resolución de un problema de física, siempre tengo que tratar de compatibilizar las unidades. Esto, si ustedes se fijan en el PDF que yo les subí, si bien es un PDF de secundaria, tiene esto como para que ustedes le peguen una leída, una mirada. Tienen una explicación breve, tienen cuáles son en el sistema internacional, cuáles son las unidades, cuál es la magnitud, la unidad y cuál es el símbolo. También tienen las magnitudes derivadas, por ejemplo, acá tienen superficie, volumen, velocidad, densidad y fuerza, por ejemplo. Y después tienen acá los prefijos para cuando ustedes trabajan o cuando ustedes ven múltiplo y submúltiplo. Cuando ustedes están trabajando con partes más chicas de esa unidad, partes más grandes. Por ejemplo, si yo tomo el kilómetro, kilo indica 1000. Entonces, ustedes van a multiplicar el metro por 1000. 1000 metros, que es 1 kilómetro. Eso es algo que ustedes más o menos la manejan. Y si ustedes toman el milímetro, están viendo una subunidad, entonces van a dividir por 1000 el metro. Entonces, si ustedes dividen por 1000, es milímetro. Así también va a ser. El kilogramo me indica que son 1000 gramos. Y el miligramo, que son, es el gramo dividido en 1000. Entonces, esto ustedes lo tienen en el material que yo les subí. Yo les subí dos materiales. Este es uno que es, digamos, de nivel secundario, pero está bien sencillo, explicado como para que ustedes tengan acceso a algo más sencillo y después lo pueden profundizar con los libros que están en el material de lectura, en el Drive, por ejemplo, que ahí hay libros que son un poquito más complejos. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que lean un poquito de esto y después vayan a acceder a un libro un poco más complejo.
una vez que ustedes ya manejan esto. Y ahí ustedes tienen la unidad, el punto 2.2, digamos, en el cual habla de transformación de unidades. Y más que nada por esto es que le subí este material. Fíjense que acá ustedes tienen acá le llaman factor de conversión. A mí me lo enseñaron en la facultad como un método factor unitario. A otros les enseñan como método de los factores. Es indistinto en qué consiste el método, sino en cómo se usa. Así que yo les voy a compartir pantalla, voy a ver si puedo hacer pantalla blanca, pizarra blanca, perdón, y le voy a tratar de explicar esto, que está bastante bien explicado acá, pero está explicado con un ejemplo sencillo, y yo le quiero mostrar cuándo realmente va a ser útil esto. Así que voy a ver si puedo cambiar a pantalla, a pizarra blanca. A ver. Ahí estoy con pizarra blanca. ¿Se llega a ver? Uy. Sí. Trata de maximizar Sí, esto. sí. Bueno. Cuando usted tiene que hacer un pasaje de unidades, si la unidad es sencilla, o es una unidad fundamental, por ejemplo, no es tan complicado hacer el pasaje. Supongamos que yo estoy trabajando con el sistema inglés y ustedes tienen la equivalencia al sistema inglés entre pies y metro, por ejemplo. O por ejemplo, podemos trabajar acá en pulgada y centímetro. Ya que estamos. Fíjense, una pulgada, la pulgada, ahí estoy en verde, vamos a poner en negro. Una pulgada, la pulgada se suele hacer con dos puntitos así, o se cree una pulgada. Equivale a 2,54 centímetros, por ejemplo. Eso lo tengo de una tabla de conversión de unidades. Ahora supónganse que ustedes quieren convertir 5 pulgadas. Quieren pasarlo a centímetros. ¿Cómo lo harían? Una pregunta. ¿Una Sí. pulgada siempre va a valer 2,54 centímetros? Siempre. Voy a escribirlo más allá arriba. Entonces haría 5 por 2,50 y el grito ahí que Voy a escribir acá. Una pulgada igual a 2,54 centímetros. Entonces, ¿cómo harías? 5 por 2,54. 5 por 2,54. ¿Por qué? Porque una pulgada vale 2,54 centímetros y tengo que convertir 5 pulgadas en centímetros. Bien. Entonces, uno de los métodos que puedo hacer es decir, bueno, voy a utilizar una regla de 3 simple. Digo, bueno, una pulgada, como dijiste vos, ya lo tenés incorporado porque ya lo hiciste varias veces. Entonces ya lo haces de forma de memoria. La regla de 3 simple. Si una pulgada son 2,54 centímetros. Ahora, 5 pulgadas van a ser X y hago la regla de 3 simple. La regla de 3 simple es multiplicar el cruzado y hacer la división.
con el que está en el mismo nivel. Entonces sería 5 pulgadas por 2,54 centímetros dividido 1 pulgada. ¿Y por qué es importante hacer la división? Porque ahí yo puedo simplificar las unidades. Y el resultado va a ser centímetros. Y ahí hago la multiplicación. 5 por 2,54. Vamos a ver cuánto es. 5 por 2,54. 12,7. 12,7 centímetros. Este es un proceso que se suele usar mucho para determinar o para realizar un cambio de unidad. Se suele usar mucho y lo usamos mucho en la secundaria. Ahora, este método que ustedes tienen ahí, que se llama factor unitario, va a trabajar a partir de, voy a limpiar un poco la pantalla, va a trabajar a partir de la igualdad. 1 pulgada igual a 2,54 centímetros. Fíjense que si yo a cualquiera de los dos lados multiplico por 1, ¿cambia la igualdad o no? Si yo a 1 pulgada multiplico por 1, ¿cambia el valor? No, No. ¿Por qué no? porque 1 por 1 es 1. Va a ser 1 pulgada igual. Y si yo de este lado del 2,54 multiplico por 1, ¿cambia? No, 2,54 por 1, ¿cuál es el resultado? Sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? sí, señor. Porque todo número multiplicado a sí mismo es de igual valor, digamos. No es multiplicado a sí mismo, porque si yo multiplico 5 por 5 me da 25. Ah, sí, tenés razón, a 1. Exactamente. El 1 es el elemento neutro multiplicativo. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1, y en la suma es el 0. Todo número que yo se le sume a 0, sigue siendo ese mismo número. Y en la multiplicación, todo número que yo multiplique por 1, queda invariante, queda igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá en este caso hago una multiplicación, 1 por 1 pulgada, no cambia la igualdad, sigue estando igual. Ahora, si yo despejo y paso ese factor, lo paso al otro miembro, va a pasar a dividir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar así. 1 igual a 2,54 centímetros dividido 1 pulgada. Entonces, si yo divido 2,54 centímetros dividido 1 pulgada, el resultado tiene que ser 1. Por eso se llama factor unitario. Porque todo esto que está de este lado vale 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Fíjense que por cada igualdad va a aparecer siempre, van a aparecer 2 factores unitarios. Pues yo podría haber hecho esto, por ejemplo. Tampoco iba a cambiar. 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros por 1 pulgada. Y podría haber hecho el despeje de este término, de este factor, y pasarlo al otro lado. Con lo cual hubiera obtenido 1 igual a 1 pulgada dividido 2,54 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Por cada igualdad siempre voy a obtener 2 factores unitarios.
Entonces, si yo necesito realizar un cambio de unidad, por ejemplo, como habíamos dicho, ese de 5 pulgadas. 5 pulgadas. Yo, ¿cuál de estos dos factores voy a usar? ¿Este o este? Yo necesito eliminar la unidad pulgadas de la expresión. Con lo cual, si yo acá lo tengo en la parte de arriba, lo voy a necesitar tener en el denominador o parte de abajo de la ecuación para poder simplificarlo. Entonces, voy a usar este que está acá. 2,54 centímetros sobre 1 pulgada. Y ahí simplifico. 5 por 2,54, que es el mismo resultado que nos daba hoy, 12,7 centímetros, porque pude simplificar. Ahora, esto mismo me puede servir para decir, bueno, en realidad, yo tengo 50 centímetros y quiero saber cuántas pulgadas son. Entonces, no puedo usar esta que está acá arriba, esta ecuación, este factor unitario, sino puedo usar este factor unitario. Acuérdense que este factor y este factor equivalen a 1. Si yo multiplico por 1, el valor no cambia. Entonces, puedo usar este factor. Va a ser 1 pulgada dividido 2,54 centímetros. Simplifico centímetro con centímetro y el resultado va a ser en pulgadas. 50 dividido 2,54. Eso me da 50 dividido 2,54, 19,7 aproximadamente. 19,7 pulgadas. Vamos a hacer igual con otro ejemplo. Vamos a hacer un pasaje por ahí un poco más sencillo. Esto va a quedar grabado igual, así que después lo podemos volver a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer entre metros y kilómetros, por ejemplo, que es algo que ustedes van a utilizar bastante. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer el de metro y kilómetro y vamos a hacer el de horas y minutos. Entonces, supónganse que ustedes tienen, o la igualdad entre metro y kilómetro es 1 kilómetro son 1000 metros. Esa es la igualdad. De esta igualdad, yo siempre voy a obtener, o de todas las igualdades, van a obtener dos factores unitarios. Uno va a ser teniendo una de las unidades arriba en el numerador y la otra abajo en el denominador. Y la otra, el otro factor, va a ser al revés. Numerador, una unidad, denominador. Me salió medio feo eso. Entonces, esos van a ser los dos factores que ustedes van a tener. Dos factores unitarios. Ahora, supónganse que yo les digo, bueno, 2000 metros. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuál de estos dos factores unitarios usaría? Para hacer la conversión.
¿El de arriba o el de abajo? Vamos a ponerle el A o el B. Me parece que el de arriba. Probemos. Multiplico por 1000 metros dividido 1 kilómetro. ¿Puedo simplificar? Me va a quedar metro cuadrado. No puedo simplificar porque este está multiplicándose con este. Y yo estoy queriendo pasar a kilómetro y kilómetro me queda acá abajo. Entonces, si uso el primero, el A, se me está complicando más la situación. Entonces voy a tener que utilizar el otro. Se me terminó el tiempo, así que vamos a empezar de nuevo con este ejemplo. Entonces teníamos esa igualdad. De esa igualdad teníamos dos factores unitarios. Uno que tenía 1000 metros en el numerador y 1 kilómetro en el denominador. Y el otro factor unitario era 1 igual también a 1 kilómetro en el numerador y 1000 metros en el denominador. Y teníamos que hacer el pasaje de 2000 metros a kilómetro. Probamos con usar este de acá arriba, en la, y nos quedaba metro cuadrado dividido kilómetro el resultado. Con lo cual no lográbamos lo que queríamos, que era que el resultado sea en kilómetros. Entonces, lo que tendríamos que usar es la opción B, que es multiplicar por 1 kilómetro dividido 1000 metros. En este caso, si ustedes se fijan, ahí sí pueden simplificar la unidad que ustedes quieren eliminar y aparece la nueva unidad que es el kilómetro. 2000 dividido 1000 es 2. 2 kilómetros. ¿Se entiende este proceso? Hasta acá se va entendiendo. Hasta acá se va entendiendo. Vamos a hacer un ejemplo más con lo que serían horas y minutos, por ejemplo. Que por ahí también es algo que nos va a servir. ¿Una hora cuántos minutos son? Una hora son 60 minutos. De nuevo, de esta igualdad vamos a poder tener dos factores unitarios. Un factor unitario va a tener los minutos arriba en el numerador y
la hora, una hora en el denominador, y el otro factor unitario va a estar invertida. Se va a tener una hora en el numerador, 60 minutos en el denominador. Entonces, supónganse que ustedes tienen que pasar 3,5 horas. Quieren pasarlo a minutos. ¿Cuántos minutos sería? ¿Cuál uso? ¿El A o el B? Lo voy a multiplicar acá por uno de los dos factores unitarios. Multiplico por 60 dividido 1 o por 1 dividido 60. Por el B. Vamos a hacer por el segundo. Vamos a hacer por el B. Una hora dividido 60 minutos. ¿Me hizo el cambio de unidad? Hora por hora va a ser hora cuadrada. Y abajo voy a tener minuto. Tampoco me sirve. Tengan en cuenta, siempre que van a hacer el cambio de unidad, busquen que si tienen la unidad que ustedes están queriendo eliminar en la parte de arriba, en este caso acá, yo no tengo un denominador porque no hay una división. Entonces, no hay una división, no hay un denominador, esto estaría arriba, digamos. Tendría que buscar algo que esté abajo en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que usar esta. Ustedes multiplican por 60 minutos y lo dividen por una hora. Ahí ustedes pueden simplificar hora con hora y les va a dar el resultado. 60 por 3,5. Y ese resultado, como yo eliminé, simplifiqué la unidad hora, me quedó la unidad minuto. En este caso va a ser 3,5 por 60. 3,5 por 60 son 210 minutos. 210 minutos. Distinto sería si yo tengo, por ejemplo, 75 minutos. Y lo tengo que pasar a horas. Ahora, sí usaría este otro factor unitario. Porque cuando haga la multiplicación, una hora dividido 60 minutos, veo que minuto, acá está en el numerador y acá está en el denominador. Se pueden simplificar. Con lo cual el resultado va a estar en horas. Sería 75 dividido 60. Son 1,25 horas. 1,25 horas. Entonces va a depender de qué factor unitario voy a usar, de qué unidad quiera eliminar o en qué unidad quiera convertir. ¿Por qué le estoy insistiendo esto? Con este tipo de conversión de unidades. Porque mientras la unidad, mientras la magnitud que ustedes están midiendo sea una magnitud fundamental, como en el caso de longitud, tiempo, masa, se puede resolver de forma sencilla. Hago una regla de 3 simple, como la primera que hicimos, y se resuelve. O hago directamente una multiplicación porque tengo una igualdad a 1 y es más o menos sencilla la forma de pasar de una unidad a la otra. Ahora, si yo
tengo una magnitud derivada, por ejemplo, la velocidad, como para tomar una sencilla, pues hay otras que son un poco más complicadas. Por lo general, en el sistema internacional, o mejor dicho, no por lo general, sino en el sistema internacional, se mide en metros por segundo. Pero no es una unidad con la que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Nosotros, ¿qué unidad es la que nosotros más manejamos de velocidad? O la que ustedes manejan. En kilómetros por hora. Kilómetros por hora, por ejemplo. Nosotros, si a mí me dicen, y ustedes también, está yendo a 20 metros por segundo, yo no tengo idea si eso es rápido, es lento. Nosotros estamos acostumbrados, si a mí me dicen, está yendo a 200 kilómetros por hora, yo sé que está yendo rápido. O me dice, ese auto está yendo a 20 kilómetros por hora, sé que está yendo lento. Nosotros estamos más acostumbrados a manejar esa unidad. Entonces, cuando expresamos en los problemas, por lo general se suele expresar la velocidad en kilómetros por hora. Y después yo no la puedo usar para hacer otros cálculos, porque por lo general las otras unidades se basan en el sistema inglés, en el sistema internacional, perdón, y tienen que estar expresadas en sus unidades en magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, que son metros, kilogramos y segundos. Entonces, tengo que tratar de compatibilizar eso. Y ahí es donde se me complica el cambio de unidad. Supónganse que ustedes dicen, bueno, el auto se desplaza a 120 kilómetros por hora. Yo le pido, bueno, pasen a metros por segundo porque necesito hacer los cálculos metros por segundo. Y ahí es donde se me complica la regla 3 simple. ¿Por qué? Porque ya no tengo una sola unidad como la que tenía cuando estaba viendo el sistema internacional. Las unidades fundamentales. Entonces, tengo que tener alguna forma de poder hacer este pasaje de unidad sin que se me complique mucho el cálculo. Porque lo puedo hacer con una regla de 3 simple, pero se me va a complicar mucho más. Ahora, ¿cuáles son las unidades que yo estoy tratando de intercambiar? Estoy intentando intercambiar kilómetro a metro y hora a segundo. Habíamos visto que kilómetros eran 1000 metros. Entonces ahí teníamos una igualdad, 1000. Y tenemos otra igualdad que es una hora. ¿Cuántos segundos son? ¿Alguien sabe? Son 3600 segundos. Acuérdense que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. 60 por 60 son 3600. Entonces, estas son las dos unidades que quiero intercambiar en esta expresión de velocidad. Por cada una de estas, yo voy a tener dos factores unitarios. Para kilómetros y metros es la que vimos recién. Uno va a tener el 1000 metros en el numerador y el kilómetro en el denominador. Y la otra va a ser al revés. Va a tener 1 kilómetro en el numerador y 1000 metros en el denominador. Algo parecido va a pasar
con esta otra. Voy a tener dos expresiones. Una va a tener el 3600 segundos en el numerador y la hora en el denominador. Y la otra expresión va a ser al revés. 1 igual a una hora dividido 3600 segundos. Esto es algo más o menos sencillo de hacer. Por ahí es un poquito laborioso en escribir las cuatro fórmulas, pero no hay nada del otro mundo acá, sino decir, bueno, primero pongo los 1000 metros arriba y el 1 kilómetro abajo. Y después hago exactamente, pero al revés. En la siguiente expresión, hago lo mismo para hora y segundo. Ahora, yo quiero eliminar de esta ecuación que tengo acá la hora y pasarla a segundo. Entonces tengo que buscar en las ecuaciones que tengo ahí, vamos a agarrar otro color, a ver si me deja, una que tenga, como la hora está en el denominador, voy a buscar una que tenga en el numerador. Acá está en el denominador, acá está en el numerador. ¿Qué quiere decir? Que voy a usar esta para hacer el pasaje. El kilómetro que quiero eliminar, este kilómetro, está en el numerador, está en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar una expresión que tenga el kilómetro en el denominador, que es esta que está acá. Entonces voy a usar esas dos expresiones para hacer el cambio de unidad. Voy a multiplicar por esas dos expresiones. Primero multiplico por una, cualquiera de las dos, porque las dos valen 1. Entonces no me va a cambiar mi valor real, digamos. Entonces, vamos a eliminar primero el kilómetro. Entonces tengo 1000 metros dividido 1 kilómetro. Ahora voy a multiplicar por la otra, que también vale 1. Una hora dividido 3600 segundos. ¿Qué elimino? Kilómetro simplifico con kilómetro. Hora simplifico con hora. El resultado de esto, las únicas unidades que quedaron en pie son metro y segundo. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo resuelva el valor numérico, ese valor numérico va a venir acompañado de la unidad metros por segundo, que era lo que yo quería. Entonces, 120 por 1000 son 120.000. 120.000 dividido 3600 son 33,3. 33,3 periódico. Entonces ahí está realizado el pasaje externo. Fíjense que si lo tendría que haber hecho con alguna regla de 3 simple o algo más complicado, se iba a hacer bastante más compleja el cambio de unidad. Entonces, este método, que es el método de factor unitario, me va a servir cuando yo tenga que cambiar las unidades, cuando veamos cinemática, cuando veamos dinámica y sobre todo cuando veamos trabajo y energía. Para que se puedan trabajar siempre en el sistema MKS. MKS. Metros, kilogramos, segundo. Entonces siempre traten de compatibilizar en un sistema. Todo en el mismo sistema. Entonces después ustedes están sabiendo que los resultados van a ser correctos siempre y cuando yo haga bien los cálculos. Ahora, si yo tomo por un lado velocidad en kilómetros por hora, por otro lado distancia en metros y después hago multiplicaciones o divisiones de acuerdo a lo que me pide la ecuación, el resultado va a estar mal de entrada porque las unidades son distintas. No va a dar un resultado correcto. ¿Se entendió un poquito mejor
el tema de del por qué yo le estoy haciendo hincapié en esto. Buenas tardes, profesor. Sí, Sí, buenas sí. tardes. Mi nombre es Joaquín. Sí, Joaquín. Bueno, yo en lo particular es que estoy como re desorientado. Yo la clase pasada no pude estar porque no teníamos luz Ajá. y no sé, no me podía conectar y ahora agarré por la mitad y la verdad que... Pero las clases esas están grabadas. Estas clases van a estar todas grabadas. La clase pasada fue una presentación nomás. O sea, no te hagas mucho problema. La clase de hoy sí está más orientada a la explicación de esto que es cambio de unidades. Bueno, en todo caso, para no interrumpirle, yo voy a mirar el resto de la clase que está grabada, si usted avanza también, y las dudas que tenga yo le voy a evacuar así en la semana o cuando nos encontremos otra vez para que usted pueda avanzar también. Bueno, no hay problema. Igual si tenés que interrumpir, no hay drama, porque para eso estamos. Pero yo las clases las grabo, por ahí me tienen que dar un tiempo, pues las grabo, las subo a YouTube y ahí después recién la comparto. Ya una vez que están cargadas, pues es más fácil que ustedes las accedan cuando está en YouTube que si les tengo que pasar las clases por WhatsApp, que es más pesado. Entonces el link de YouTube ustedes lo acceden en la calidad que ustedes quieren, en el momento que ustedes quieran. Bueno. Entonces, le estoy haciendo hincapié en esto porque la mayoría de las veces, o sea, no es que la mayoría de las veces, los parciales van a tener, más allá que sean por aula virtual, van a tener preguntas, si bien son sencillas, pero tienen que ver con problemas, donde van a tener que realizar cálculos. Y el aula virtual le permite poner el número, y si el número está mal, es porque hicieron mal la conversión de unidades. Da opción, ustedes se pueden, si yo estoy trabajando con un número entero y el resultado es entero en el aula virtual, le va a pedir que sea un número entero. Si hay redondeo, el aula virtual me permite dar un margen de error. Yo siempre le doy un margen de error más o menos considerable, cosa que si ustedes redondearon o truncaron los valores, no esté mal, digamos, sea considerado como correcto. Pero puede haber una diferencia muy importante si yo no hago un cambio de unidad, en obtener, por ejemplo, el resultado era 10 y ustedes obtienen 10.000, por ejemplo. Entonces ahí ya está muy fuera del rango y ya entra dentro del tema del error, digamos. Entonces, por ahí quería detenerme en esto. Tienen la explicación en los archivos que yo le pasé, que están cargados en el aula virtual, pero quería explicarle también de forma, digamos, con el pizarrón, cosas que si ustedes tenían alguna duda o que le quede grabado por lo menos esto, para que ustedes después por ahí lo puedan, digamos, recurrir cuando necesiten. Distinto, tengo el video, puedo adelantar, pausar, volver atrás y anotar lo que es por ahí no entiendo y volver a preguntar. Entonces esa es la idea. Entonces este método, yo lo aprendí como método factor unitario. Ustedes lo tienen ahí como método, no tienen como método, sino factor de conversión lo tienen en el material que yo les pasé. Y tienen algunos ejemplitos ahí como para resolver. Entonces, es algo que usted quiero que le presten atención, traten de hacerlo para esos ejercicios que están como ejemplo ahí. Y si no entienden o no pueden, o tienen algún problema, lo vamos a ir tratando de resolver la semana que viene. Vamos a encarar otro tema ya, pero
es algo que es transversal a todo esto. Ustedes van a hacer los cambios de unidad ahora, a medida que avancemos cada vez van a necesitar realizar más cambios de unidades. Entonces es algo que ustedes tienen que tener, tienen que tratar de hacerlo de una forma bastante ágil, digamos. ¿Quieren que hagamos otro cambio, otro ejemplo? ¿Les parece? Con la misma velocidad. Sí. No con la misma velocidad, pero con velocidad, por ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo que un móvil se desplaza a, supónganse, 15 metros por segundo. O que una persona está yendo en bicicleta a 15 metros por segundo. ¿Les parece que está yendo rápido o que está yendo lento? Muy rápido. ¿Y cuál sería la velocidad? Como para que, en kilómetros por hora, como para saber, a ver, bueno, es rápido, ¿cómo hago? Tendría que ser pasaje de unidades para poder ver Claro. si es, digamos, si es rápido o lento, para que yo lo entienda, digamos, porque nosotros no estamos acostumbrados. Lo mismo que si vos le decís esto a un inglés, está yendo a 150 kilómetros por hora, el inglés no va a saber bien si es rápido o lento porque ellos trabajan en millas por hora, por ejemplo. Entonces, son unidades distintas, son percepciones distintas. Entonces, vamos a pasarlo a kilómetros por hora para tener una mejor comprensión de que si es más o menos rápido, más o menos, o es lento, o cómo es esa velocidad. Entonces, fíjense que vamos a usar ahora esta otra, que tiene el metro en el denominador, porque acá lo tengo arriba. Entonces necesito un factor unitario que lo tenga en la parte de abajo, en el denominador. Y con el segundo vamos a hacer al revés. Acá el segundo está en el denominador. Vamos a buscar uno que lo tenga en el numerador, que sería este. Factor unitario. Medio feo mi redondel. Es este de acá. Profesor, abajo son como una fórmula. Los de abajo son fórmulas. Que el método factor unitario, por ahí que es lo que vos te perdiste, consiste en que por cada igualdad nosotros vamos a tener dos factores unitarios. Esos factores unitarios significa que son igual a 1. Si yo un número lo multiplico por 1, ese número no cambia. Por ejemplo, yo tengo 5 multiplicado por 1, es 5. Tengo 5.000 multiplicado por 1, es 5.000. Entonces, en eso vamos a basarnos para hacer el cambio de unidad. Como esto es una igualdad, y si yo la multiplico por 1, la igualdad no deja de ser igualdad, puedo despejar 1 kilómetro y obtener esta ecuación que está en azul acá, que tiene el círculo azul, el óvalo azul. Y entonces, 1000 metros dividido 1 kilómetro, como las dos magnitudes son iguales, entonces el resultado va a ser 1. Ahora, si yo algo multiplico por 1, ese algo no cambia. Entonces, si yo acá multiplico por 1 kilómetro, por 1 kilómetro, dividido 1000 metros, que es el que elegimos, esto no va a cambiar, porque esto es igual a 1. Entonces, 15 metros por segundo multiplicado por esto, va a seguir siendo lo mismo. 15. Ahora, esta otra igualdad, o sea, por cada igualdad surgen dos factores unitarios posibles. Uno es uno de los miembros dividido el otro, y el otro es al revés, digamos, invertido. Claro. Entonces, para la segunda igualdad, 1 hora son 3.600 segundos. Sí. Entonces, de acá de nuevo tenemos dos. Un factor unitario es 3.600 dividido 1 hora, y el otro 1 hora dividido 3.600.
Entonces, para este caso que yo estoy queriendo eliminar el segundo que está en el denominador, en la parte de abajo de la unidad, voy a usar uno que tenga en el numerador, en la parte de arriba de la unidad. Entonces, este que está en verde acá abajo. Entonces, ahora voy a hacer por 3600 Dividido 1 hora. dividido 1 hora. Esto es 1. Y esto es 1. Si yo esto que está acá lo multiplico por 1, sigue siendo lo mismo. Así es, Y si lo multiplico por 1, sigue siendo lo mismo. Entonces esto vendría a ser como un truquito, digamos, como para poder hacer el cambio de unidad de forma más o menos sencilla. Fíjate que acá puedo, o fíjense mejor dicho, puedo simplificar metros con metros, porque acá está en el numerador, acá está en el denominador. Lo que está arriba puedo simplificar con lo que está abajo. Esto es un por. Y me pasa lo mismo con el segundo. Este segundo puedo simplificar con este segundo. ¿Cuál va a ser el resultado que yo obtenga de acá? Las dos unidades que quedaron van a ser kilómetros y hora. Resultado, 15 por 3600 dividido 1000. Eso me da 15 por 3600 dividido 1000. Son 54 kilómetros por hora. Y está yendo bastante rápido para hacer una bicicleta, casi 60 kilómetros por hora. Sí. ¿Se entiende? Entonces, en eso consiste poder realizar. ¿Qué pasa? Acá estamos trabajando con dos magnitudes fundamentales. Longitud y tiempo. Cuando pasemos a aceleración vamos a tener longitud y tiempo al cuadrado. Cuando pasemos a energía vamos a tener masa, longitud y tiempo al cuadrado. Entonces, a medida que la magnitud se va haciendo cada vez más compleja, este tipo de conversión se hace cada vez más importante en el tratamiento de la resolución de problemas. ¿Se entiende hasta ahí? Me avisa que se está por quedar sin tiempo. Yo quería desarrollar hasta acá, que es el cambio de unidades. Bueno, ustedes tienen para consultar las otras preguntas. No era muy complejo la actividad que ustedes tienen que entregar. Y ya para la próxima voy a ver si les subo algunos problemitas, cosas que podamos ir resolviendo en clase, algunas cosas, algunos problemitas. Profe. Sí. ¿Esta fórmula siempre va a ser así o esto es solo para despejar, para convertir esto de metros en kilómetros? Esto es lo que usted dijo de la, ¿cómo es? Las otras palabras que dijo por último, que no recuerdo. Magnitudes. Aceleración. Aceleración, energía. ¿Esos tienen otra fórmula? Por lo general vamos a trabajar con solo estas dos y vamos a trabajar con, por ejemplo, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Bueno. Porque vamos a trabajar con masa, con longitud y con tiempo. Entonces esas van a ser las magnitudes fundamentales que vamos a usar. Después cuando veamos química vamos a trabajar la segunda etapa de la cursada, vamos a trabajar con temperatura y con cantidad de materia, que es temperatura en el Kelvin. Vamos a tener una conversión con el grado centígrado y el mol, que es lo que me define la cantidad de materia. Por eso vamos a verlo en la parte de química. Ahora que es física, lo que más vamos a usar van a ser longitud, masa y tiempo, que son estas tres que están acá, unidas a los otros sistemas que ahora cuando vos veas la primera parte del video, ahí yo les mostré los distintos sistemas de unidades que hay, el sistema inglés, el sistema técnico y el sistema internacional, que es que vamos a usar nosotros, digamos. Pero por cada igualdad siempre vamos a tener dos factores unitarios. Habíamos hecho un ejemplo con pulgadas
y centímetros, por ejemplo. 1 pulgada son 2,54 centímetros. Entonces ahí de nuevo tenemos, para esa igualdad tenemos 2 factores unitarios. Eso está en la primera parte del video. Lo mismo que para si tenemos metros con pies, por ejemplo. Sí. Ahí vamos a tener otra igualdad. Y esa igualdad también me va a generar 2 factores unitarios. Me va a permitir hacer los cambios a unidades. Esto venía a ser como una introducción, como para que ustedes tengan en cuenta que tenemos distintos sistemas de unidades para realizar las mediciones y que entre esos sistemas de unidades nosotros tenemos que poder convertir las unidades para poder realizar los cálculos siempre en un sistema de unidades que sean compatibles esas unidades. Porque si no, yo mezclo pie por segundo con metro, con kilómetros y el resultado me da cualquier cosa, que es lo que suele pasar en la mayoría de los exámenes. Entonces esto parece una pavada, pero es la base para poder avanzar después en los cálculos de cinemática, de dinámica, de trabajo y energía. Pues, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, les estaría pasando el video ni bien lo termine de procesar el Zoom y lo pueda unir para generar un solo video y subirlo a YouTube. Se lo estaría compartiendo a la nochecita seguramente, o mañana a la mañana. De mi parte, no. No, está bien por ahí. Ahora cuando me fije el otro, sí, ahí estaré preguntando. Bueno, entonces, se está por terminar. Voy a ver si para la próxima puedo conseguir una sala de chat de la facultad, cosa que no se nos corte a los 40 minutos. Pero por ahora bien dentro de todo. Bueno, nos estamos viendo el otro jueves y cualquier cosa que necesiten me consultan por el grupo de WhatsApp. Ya sea el privado, el grupo o por WhatsApp me pueden realizar las consultas, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Nos vemos entonces el jueves que viene. Chao, chao. Chau, chau. Dale, profe, nos Nos vemos. vemos. Chao, chao.